Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar ahora resolviendo por fin un circuito de la serie RC. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando nosotros conectamos una fuente de alimentación de corriente continua con una resistencia en serie con un capacitor o con cualquier otro tipo de circuitos donde haya resistencias y capacitores. Entonces, accionamos este interruptor, conectamos la fuente de alimentación y vamos a ver qué es lo que pasa en este circuito. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es pues, recordar brevemente algo de teoría, la ley de Ohm, corriente igual a voltaje partido por resistencia, y la ley de voltajes de Kirchhoff, que también la vamos a utilizar para explicar cómo resolver este tipo de problemas. Recordemos que la suma de todos los voltajes en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a cero, o subidas y caídas de tensión tiene que ser igual a cero. Dado que vamos a trabajar con condensadores, pues necesitamos conocer el mínimo de la teoría de los condensadores. ¿Cuál es el mínimo? Pues la ecuación con la que estos condensadores funcionan básicamente es cómo varía la corriente dependiendo del voltaje que nosotros les aplicamos. Si nosotros aplicamos un voltaje a un capacitor o condensador, su corriente será directamente proporcional a la capacitancia de este multiplicada por la derivada del voltaje que nosotros le estamos aplicando. Y así quedaría la polaridad del voltaje y así circularía la corriente en el capacitor. Pero una pregunta, ¿qué pasa si el voltaje que nosotros le estamos aplicando al capacitor o al condensador es un valor constante, dado que vamos a trabajar con fuentes de alimentación de corriente continua? Es decir, VC será un valor constante. Una vez que el circuito está en estado estable, nosotros sabemos de saber derivar que la derivada de una constante es igual a cero. Por lo tanto, si yo aplico un voltaje de CD, es un valor constante, al momento de calcular la derivada de ese voltaje aplicado al capacitor, pues será cero multiplicado por cualquier valor de capacitancia, el resultado será cero. Eso lo vamos a tener presente cuando estemos resolviendo algunas de las características de los problemas más adelante. Ok, ¿qué más? Dice a obtener la condición inicial del capacitor. ¿A qué se refiere con esto de la condición inicial? Es muy común que cuando nosotros conectamos o accionamos un circuito, los capacitores tengan almacenado un valor de voltaje y ese valor de voltaje pues va a tener una polaridad. Yo aquí la estoy pintando con esta polaridad aquí que coincide con el valor del voltaje que se le va a aplicar al capacitor. Entonces, esta condición inicial nosotros la vamos a representar por aquí en otro color, pues para saber que se trata de un valor diferente del voltaje que vamos a calcular en el capacitor. Es decir, este valor o condición inicial será el valor que ya tenga previamente almacenado el capacitor. Ese valor puede ser en determinado momento un valor positivo, un valor negativo, o puede ser incluso cero. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los libros o la mayoría de los autores simplemente no se complican y hacen que ese valor valga cero y resuelven el problema. Aquí vamos a considerarlo simplemente como VC sub 0 que pueda tomar cualquiera de esos tres valores y lo vamos a dejar indicado para poder resolver el circuito de una manera muy general y que con una sola ecuación nosotros podamos resolver prácticamente cualquier circuito RC que se nos presente. Bueno, pues explicada esta breve cantidad de teoría, vamos a resolver el circuito RC y después haremos unos ejemplos. Vamos para allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dibujar previamente el circuito. Vamos a poner aquí el voltaje de entrada. Vamos a conectar el interruptor. Este interruptor se cerrará en el tiempo t igual a 0 segundos. Vamos a tener la resistencia y vamos a tener por aquí el capacitor o condensador. Entonces, una vez que nosotros accionamos este interruptor,
pues a través de este circuito circulará una corriente. Dado que están conectados en serie la fuente, la resistencia y el capacitor o el condensador, pues esa corriente es la misma para todos los elementos. Entonces aquí también vamos a poner, que no se nos olvide, que vamos a tener la condición inicial del voltaje en el capacitor. Una vez que se cierra el circuito, pues me va a quedar simplemente, vuelvo y dibujo, me va a quedar simplemente el voltaje de entrada, ya aquí con el interruptor cerrado, la resistencia y el capacitor. Vamos a tener esto aquí. Vamos a tener el capacitor y vamos a tener la resistencia. Ya oficialmente va a estar circulando la corriente y aquí vamos a tener un voltaje en la resistencia y aquí vamos a tener un voltaje en el condensador o capacitor. No olvidemos, más adelante vamos a ver dónde se va a utilizar esto, que vamos a tener o podemos tener previamente una carga o una condición inicial de voltaje en el capacitor. Por lo pronto, nosotros vamos a resolver este pequeño circuito. ¿Qué significa resolverlo? Pues calcular los voltajes o la corriente del circuito según lo que podamos obtener. Vamos a aplicar la ley de voltajes o la ley de tensiones de Kirchhoff. Tenemos una trayectoria cerrada en la que está involucrada el voltaje de entrada, por lo tanto, si analizamos en favor de las manecillas del reloj, sería menos el voltaje de entrada, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el capacitor o en el condensador. Dado que no hay más elementos conectados en esta trayectoria cerrada, pues la suma de esos tres voltajes tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces voy a pasar el voltaje al lado derecho y me queda voltaje en la resistencia más el voltaje del capacitor es igual al voltaje de entrada. Y vamos a expresar el voltaje de la resistencia pues con la ley de Ohm. Nosotros sabemos de la ley de Ohm que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Ya habíamos dicho que como estaban conectados en serie, pues la corriente de la resistencia es la misma que la del condensador y es la misma también que en el capacitor y en la fuente de alimentación. Entonces el voltaje en la resistencia es IC multiplicado por R y luego más. Aquí vamos a poner el voltaje del capacitor de la ecuación que nosotros acabamos de definir es, no, lo vamos a dejar así, voltaje en el capacitor igual al voltaje de entrada. Más bien, vamos a sustituir cuánto vale la corriente en función de la capacitancia que nosotros tenemos aquí. Recordamos para acá atrás, tenemos que la corriente del capacitor, dado que va a ser la misma de la resistencia, es capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Entonces vamos a sustituir esta corriente de aquí. Sustituimos la corriente. Dejen que aparezca nuevamente mi cursor. Aquí está. Sería R que multiplica a capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Esto es lo que equivale a la corriente más el voltaje en el capacitor igual al voltaje de entrada. Entonces vemos que aquí la variable en este caso o mi incógnita será el voltaje del capacitor. Multiplicamos R por C y me queda RC por la derivada de VC respecto del tiempo más VC igual a VIN. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación diferencial. No se preocupen si no han llevado un curso para resolver ecuaciones diferenciales. Lo vamos a hacer utilizando un método que se llama de variables separables. Y es un método muy sencillo. Vamos a dejar la variable, en este caso del voltaje en el capacitor, de un lado y vamos a dejar
el tiempo en el otro lado. Y pues después vamos a integrar miembro a miembro. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues voy a dividir primero todo entre RC para que me quede la derivada del voltaje con respecto del tiempo más 1 entre RC por VC es igual al voltaje de entrada dividido o partido por RC. Lo voy a hacer para dejar la derivada sencillita aquí, despejada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar ok, vamos a pasar esto para acá, que me quede derivada de VC partido por DT es igual a Vin partido por RC menos 1 entre RC por VC. Y me queda derivada con respecto del tiempo es igual a 1 partido por RC por el voltaje de entrada menos el voltaje VC, ok, ya está. Y ahora vamos a separar aquí, como si se tratara de una variable por la parte superior y una variable en la parte inferior para que me quede el tiempo en la derecha y el valor de VC en la izquierda. Entonces sería diferencial de VC es igual toda esta parte que tengo aquí, toda esta parte la voy a pasar al primer miembro y me va a quedar sobre Vin menos VC. De este lado me queda RC multiplicado por el diferencial de T. Ahora sí ya tengo voltaje C de un lado y tengo el tiempo, que es la otra variable, en el segundo miembro. Para resolver esto, vamos a integrar miembro a miembro, ¿vale? Integramos en la izquierda, integramos a la derecha, y aquí la fórmula que vamos a utilizar para integrar esta parte va a ser la integral de diferencial de U sobre U, que dice que es igual al logaritmo natural de U más una constante C, esto sería para esta integral, y aquí pues 1 entre RC es una constante, estas se van a eliminar directamente. Es decir, esta integral se va a eliminar con este diferencial y solo me va a quedar 1 partido por RC. Al momento de completar vemos que aquí nos falta un signo negativo, por lo tanto me queda menos el logaritmo natural de el voltaje de entrada menos el voltaje VC. Vamos a poner aquí más una constante K1 igual a 1 sobre RC multiplicado por T más una constante K2. Después de integrar aquí, pues me queda la constante K1 y después de integrar acá, pues me queda la constante K subíndice 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar, en este caso, la variable VC. Primero vamos a pasar esta constante para el otro lado, pues para que me quede menos el logaritmo natural de Vin menos VC es igual a 1 partido por RC por T más una constante K2 menos una constante K1. Pero una constante menos otra constante, pues va a ser otra constante, la que llamaremos constante K3. Dejen poner aquí una pequeña separación para que no se nos vayan a mezclar los procedimientos. ¿Sale? Entonces, vamos a quitarle este signo negativo también aquí y que me quede logaritmo natural
de Vin menos Vc es igual al negativo de T partido por Rc menos la constante K3. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer para despejar de aquí el valor de Vc? Esta es la que nosotros tenemos que dejar solita. Sí, esta es la que nosotros tenemos que despejar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a aplicar aquí una técnica muy intuitiva. Sería el logaritmo natural del voltaje de entrada menos Vc es igual al negativo de T partido por Rc menos esta constante K3. Vamos a multiplicar todo por el logaritmo natural de E. Recordemos que el logaritmo natural de la misma base, pues en este caso sería 1, así que pues realmente no estamos afectando en nada esta expresión. Y lo que vamos a hacer es que esto que está aquí, multiplicando con el logaritmo, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, lo vamos a subir como un exponente. ¿Vale? Entonces nos va a quedar logaritmo natural del voltaje de entrada menos Vc igual al logaritmo natural de E elevado a la menos T partido por Rc menos esa constante K3. ¿Vale? Listo. Es un 3, no un 5. Y ahora sí, pues podemos aplicar antilogaritmo. Aquí se va. Y lo único que nos queda va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje Vc igual a E a la menos T partido por Rc menos la constante K3. Ahora, ya pronto vamos a dejar esto solito y nos va a quedar, sería menos Vc es igual a E a la menos T partido por Rc menos esa constante K3 y este Vin lo paso al segundo miembro, entonces me queda menos Vin. Ya está casi despejado, lo único que nos sobra es este negativo, por lo tanto Vc es igual a Vin menos E a la menos T partido por Rc menos la constante K3. Igual, de acuerdo a las propiedades de los exponentes, puedo separar yo esto en dos exponentes, bueno, en el producto de dos exponenciales, y me va a quedar Vc es igual al voltaje de entrada menos E a la menos T partido por Rc por E a la menos K3. Y aquí observamos que una constante elevada a otra constante, pues me va a quedar en otra constante. A esta la vamos a llamar K4. ¿Sale? Me queda Vc es igual a Vin multiplicado, bueno, menos la constante K4 por E a la menos T partido por Rc. Entonces, aquí lo pongo un poco más expandido. Vin menos esa constante K4 por E a la menos T sobre Rc. Casi ya tenemos la respuesta o la solución del problema. ¿Sale? Conocemos cuánto vale Vin, conocemos cuánto vale R, conocemos cuánto vale C. Lo que no sabemos o no conocemos es cuánto vale esta constante K4. Pero ¿qué creen? Esa constante K4 nosotros la vamos a determinar o la vamos a calcular con la o las condiciones iniciales. Es decir, queremos saber cuánto vale el voltaje en el capacitor en el tiempo t igual a 0. Del tiempo t igual a 0. Bien puede valer 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 0 voltios. En este caso no tiene un valor específico. Su valor es Vc sub 0. Bueno, pues tendrá un valor que nombraremos Vc sub 0. Entonces, en el instante t igual a 0, el voltaje en el capacitor valdrá
VC sub 0, ¿sí? Esto de aquí. En el instante t igual a 0, valdrá VC sub 0. Entonces, vamos a sustituir este valor de voltaje aquí en el capacitor en este tiempo. El tiempo donde lo vamos a sustituir, acá. Entonces, nos vamos a otra diapositiva. Vuelvo a escribir la ecuación y me queda VC es igual a Vin menos menos la constante K4 a la menos T partido por RC. Y vamos a sustituir lo que ya les había dicho en el instante T igual a 0, pues el voltaje del capacitor vale VC sub 0. Sustituimos y entonces VC sub 0, que se sustituye aquí, es el voltaje de entrada menos la constante K4 por E a la menos, sustituimos el tiempo T igual a 0, RC. Pero 0 dividido sobre R y C, pues esto me va a dar 0, y E a la 0, lo pongo por aquí, E a la 0 nos resulta en 1. Esto valdrá 1. Entonces, VC sub 0 es igual a Vin menos la constante K4. Despejamos de aquí cuánto vale la constante K4, la paso al primer miembro y esto lo paso al segundo miembro y me queda que es Vin menos VC sub 0. Por lo tanto, esto es lo que vale la constante K4. Y la sustituimos directamente en esta ecuación. La sustituimos aquí y me queda que el voltaje en el capacitor o en el condensador es igual al voltaje de entrada menos la constante K4, que sería en este caso voltaje de entrada, menos VC sub 0, y que multiplica a E a la menos T partido por RC. Ahora sí, ya tenemos la solución general de un circuito RC que puede tener una condición inicial VC sub 0. Condición inicial VC sub 0, que bien puede ser, les decía, 0, un valor positivo o un valor negativo. Esta es la solución general de este circuito. Cuando se acciona en t igual a 0, R y C. Yo ya voy a poder saber cómo se va a comportar este voltaje del capacitor de acuerdo a su capacitancia, de acuerdo al voltaje que yo le esté aplicando y a la resistencia que yo tenga. Ok, pues vamos a trabajar con esta ecuación y vamos a resolver algunos ejemplos, pero eso será hasta el siguiente video. Por esta ocasión, pues es todo. Espero que les sea de utilidad esta deducción, porque a muchos se las piden cuando están estudiando circuitos eléctricos y pues no saben ni por dónde comenzar. Aquí ya les dejo una alternativa. Hay otras maneras de cómo obtener esta solución, pero esta me parece que es la más sencilla de todas, ¿vale? Entonces, aquí le dejamos. Muchas gracias.